Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta hora que, como comentábamos antes con la ponente, pues hay que tener afición, evidentemente, como a los todavía cada vez menos que nos gustan los toros. Para ir a la plaza, pues aquí hay que tener afición por el derecho concursal, para venir, conectarse a estas horas a una webinar, pero el tema y la ponente no evidentemente lo merecían. Vamos a hablar esta tarde del prepack concursal, denominado prepack concursal. Lógicamente es una figura para la que no existe una regulación tal y como se está aplicando en los últimos tiempos. Sí existía una regulación, ahora lo explicará la ponente, prevista en el ámbito del denominado preconcurso. Bueno, hoy ya preconcurso, sí, por el texto refundido, anteriormente denominado así en la práctica forense, y las ventajas, inconvenientes, el sustento, la base legal, las dudas que a todos se nos plantean, el por qué algunos juzgados lo han aceptado. Tenemos hoy ni más ni menos que a la pionera de toda Andalucía en nombrar a un experto en un prepack en nuestros juzgados, aparte, digamos, después de los juzgados de Cataluña, de Barcelona, que fueron los que iniciaron en España esta senda, y el por qué algunos órganos jurisdiccionales de España, en concreto los de Madrid, pues han dicho que no. Sin más preámbulos, no necesita ningún tipo de presentación, está siempre solícita a todo lo que se le pide por el Colegio de Abogados y por cualquier otro colectivo, para todos los operadores jurídicos, así como los que la conocemos profesionalmente, sabemos que su despacho tiene las puertas abiertas a cualquiera que quiera hablar con ella, y va a ser un verdadero placer, y vamos a aprender mucho esta tarde con doña Rocío Marina Coll, la juez especialista de lo mercantil, en asuntos propios de lo mercantil, y titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga. Muchas buenas tardes, Rocío, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, al Colegio de Abogados por invitarme, que para mí siempre es un placer venir aquí, ya lo saben todos, y más hablar de derecho concursal, que al final es lo que me gusta, ¿no? Es una de las materias que más me gusta dentro de las que son propias de los juzgados de lo mercantil. Pues el derecho marítimo y el concursal son las dos que más me gustan, ¿no? Y me ha divertido mucho que me llamarais precisamente para hablar de esta figura del prepack, que yo, cuando oí hablar por primera vez de ella, pensé que era algo relacionado con Amazon Prime, porque como todas las cosas siempre se inician no porque el juez tenga una idea un día por la mañana, sino porque hay un abogado que la ha tenido previamente y convence al juez, ¿no? En nuestro caso, pues un día del mes de febrero o del finales de enero, llamó un letrado de Barcelona al juzgado de lo mercantil, al Tribunal Mercantil de Málaga, a la letrada de la Administración de Justicia, y le dijo: bueno, que llamo para preguntar qué criterios tiene el Tribunal Mercantil de Málaga sobre el prepack. Y claro, la cara de Anabel era un poema. ¿El qué? Inmediatamente pues le explicaron un poco en qué consistía la cosa, y vino a mi despacho y me dijo que han llamado a un letrado para preguntar cuál es el criterio que tenemos sobre el prepack. Y claro, digo, bueno, pues no tenemos criterio, de hecho no sabemos lo que es. Yo sí había oído hablar, lógicamente, de las ventas, de los protocolos de venta de unidad productiva de los juzgados de Barcelona, y sabía que habían estado nombrando a algún experto en una fase previa al concurso, pero no conocía el término. Entonces yo me sonó aquello, por supuesto, a eso, a comprar algo por internet y que te lo traiga Amazon. Y dije, bueno, me voy a remangar y me voy a poner a averiguar inmediatamente qué es esto. Y pues metiéndome en sesudos tratados de jurisprudencia y doctrina, y lo que hice fue abrir Google, que es lo más práctico en estos casos. Abrí Google, metí prepack y aparecieron varios autos de los juzgados de Barcelona y un artículo, ¿no? Artículo que empezaba diciendo: las empresas que se encuentran en situación de distress,
y digo, toma castaña. La empresa está afligida, porque eso es lo que yo he entendido toda la vida que significaba esta palabra. Digo, la empresa está afligida y ya me imaginaba yo a los miembros del Consejo de Administración llorando a mares y mandando paquetes por Amazon, porque eso era lo único que entendía yo que era el prepack. Pero bueno, al final pues superé todos estos prejuicios que inmediatamente me asaltan sobre las cosas sin traducir y me puse a leer. Y inmediatamente me interesó la figura y cuando llevaba un rato no solo me interesó, sino que me gustó muchísimo contra todo pronóstico. Así que aunque empecé mal con la figura, luego pues inmediatamente me pareció una cosa muy interesante. De hecho, es una cosa que no es tan novedosa como pueda parecer porque realmente tiene en su origen en otros países de Europa, concretamente en Holanda, en la figura del silent trustee, que es una especie de árbitro silencioso que se nombra para empresas que están en situación de insolvencia a fin de que busquen una posible solución. Y es una figura que en Holanda no está regulada legalmente, sino que es una figura de construcción jurisprudencial. Eso lo tengo que decir porque aquí el principal problema que le pone todo el mundo a esa figura es decir, mire usted, que no está expresamente recogida por la ley. Bueno, pues tampoco lo está en Holanda, donde se utiliza desde hace muchos años, hasta el punto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado varias veces sobre temas como la sucesión de empresas después de un procedimiento de prepack en Holanda, ¿no? Por ejemplo, tengo una sentencia, la de 22 de julio del año 2017, que es sobre una cadena de guarderías, ¿no? Esta figura también existe en el derecho anglosajón, esto sí ya es más normal porque el derecho anglosajón es muy peculiar, y existe concretamente en el Reino Unido con la figura del Prepack Administration, que se supone que garantiza, que es un administrador o que se nombra para garantizar la transparencia y la publicidad en un proceso de venta antes de un procedimiento de insolvencia, entre otras cosas porque allí hay unos elementos curiosos de su sistema y entre ellos el que allí no se impide de ninguna manera comprar a personas especialmente relacionadas. Entonces, para velar por que el proceso no se convierta en un chanchullo, pues se nombra a una persona que hace de observador, ¿no? Por lo tanto, una figura que existe en otros países y que, sobre la que nuestro Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado. Y en España tampoco es algo tan novedoso, porque en el año 2012, en enero de 2012, en el asunto Cubigel, Fernández Seijo, el magistrado de Barcelona, dictó ya un auto en lo que entonces era un 5 bis, que hoy día es el 583 del texto refundido de la ley concursal, en el que nombraba un administrador para supervisar un proceso de preparación de un concurso, en diversos aspectos de preparación de un concurso. Y es el antecedente más claro que tenemos. Luego, en el año 2013 se hizo un protocolo entre los juzgados de Barcelona de ventas de unidades productivas, que ya pues, era bastante abierto, y a partir de julio del año 2020, sobre todo los juzgados mercantiles 7 y 10 de Barcelona, empezaron a utilizar esta figura, que ya se ha consolidado a partir de enero de 2021, en que los juzgados de Barcelona han hecho un protocolo de 20 de enero de 2021 sobre qué requisitos tiene que tener para que acepten esta figura y que va posteriormente acompañada de un concurso de acreedores que va por la vía del artículo 530 del texto refundido de la ley concursal, que era el artículo antiguo 191, ¿no? Y que es procedimiento que existía desde hace tiempo en la ley concursal, que es donde de verdad se va a vender, o sea que lo que vamos a aplicar es un procedimiento que hay en el texto refundido de la ley concursal, solo que es un procedimiento que yo, por ejemplo, no había utilizado nunca y que a partir de ahora pues se abre una vía para que se aproveche más, ¿no? En Barcelona tienen allí la colaboración de la Generalitat, que le ha dado 2 plataformas, una para que las empresas que están en una situación no están afligidas. Yo he entendido que debe traducirse lo de distress por una empresa en apuros, que me ha parecido el término más correcto en castellano, ¿no? Y que puedan apuntarse en ese registro y decir en qué consiste su unidad productiva, etcétera. Y por otro lado, otro registro donde se apunta la empresa interesada en la compra, ¿no? Por lo tanto, al final es un procedimiento que lo que trata es de buscar un comprador garantizando cierta transparencia y publicidad en el proceso bajo la observación de alguien neutral nombrado por el juez
que posteriormente se va a convertir en el administrador concursal, aprovechando el trámite del artículo 583 del texto refundido de la ley concursal, ¿no? En eso consiste más o menos el tema. ¿Cómo se tramita? Pues, bueno, por supuesto, aquí tendremos que aprender, porque estamos completamente en pañales. Entonces, el tiempo y los errores que cometamos hará que vayamos modulando la cosa hasta que finalmente pues ya el legislador se meta a saco cuando transponga la directiva 1023 de 2019 y detalle esta regulación porque está obligado a hacerlo, ¿no? Lo que se hace es que se solicita el antiguo 5 bis, el 583, y bien, con la propia solicitud o unos días después, se solicita del juzgado de lo mercantil una medida cautelar consistente en el nombramiento de un experto independiente o administrador en materia de reestructuración para que éste, hasta el momento de la presentación de concurso, pues participe en ese procedimiento de búsqueda de compradores para la unidad productiva en funcionamiento, ¿no? Y que posteriormente pues emita un informe con una serie de puntos a los que luego me referiré, que se va a incorporar a ese 583 y que además vendrá acompañando la documentación de la solicitud de declaración de concurso, ¿no? Y va a supervisar de alguna manera el administrador concursal esta búsqueda de compradores, pero sin intervenir ni suspender las facultades del deudor. De hecho, es que no va a hacer nada más, ni el juez va a hacer nada más que nombrarlo. Donde luego va a desplegar los efectos del procedimiento va a ser en la fase concursal, que es una fase que está regulada en el propio texto refundido de la ley concursal, ¿no? Es decir, se va a declarar el concurso, pero lo que tiene de particular es que va a ser una solicitud de concurso con solicitud de apertura directa de liquidación y plan de liquidación con venta de unidad productiva y una oferta de compra, una o varias, sobre la unidad productiva o las unidades productivas en funcionamiento, ¿no? De esta oferta pues se le da el trámite del abreviado del 523 con las características específicas del 530, se le da de traslado por 10 días de ese plan de liquidación y de esa oferta a los personados, y dirá todo el mundo, bueno, es que no hay personal. Bueno, ojo, porque se va a publicar y se va a publicar en varios sitios y uno de ellos en el registro público concursal, y los plazos se van a contar a partir de la inscripción en el registro público concursal, y además se va a informar a determinados acreedores y a los trabajadores, etcétera, y todos van a poder hacer alegaciones en esos 10 días, y también la persona que ha sido el experto o administrador nombrado en la medida cautelar, que se transforma en el administrador concursal, y después de eso se dictará por el juez una resolución. ¿Qué tipo de resolución? Pues esto hay para todos los gustos. O sea, en principio, la clave de la cosa es que sea una resolución rápida y, por lo tanto, que sea una autorización de venta, donde ha habido un plazo de alegaciones de 10 días desde la inscripción en el registro público concursal para todo el mundo, y después de eso pues un auto de autorización de venta de unidad productiva, de los que vienen en los artículos 214 y siguientes de la ley, con las características específicas de ese proceso del 530. ¿Qué puede ser? Un auto por separado, distinto del plan de liquidación, o dentro del propio plan de liquidación, o un auto conjunto donde vengan las dos cosas. Cada juzgado de lo mercantil de Barcelona está haciendo una cosa, tienen diferencias importantes, claro. Si es un auto de autorización de venta de la unidad productiva, vamos mucho más rápido, porque cumplimos lo que nos exige el texto refundido de la ley concursal, que sea por auto, cumplimos en el que solo cabe recurso de reposición y matamos todos los pájaros de un solo tiro, porque si aprobamos el plan de liquidación, contra ese plan cabe recurso de apelación y luego habría que dictar un específico auto en relación con la unidad productiva, definiendo el perímetro de la unidad productiva, ¿no? También otra opción es el auto que contenga ambas cosas, pero que en la parte dispositiva tendría que distinguir los recursos, porque frente al plan de liquidación hay recurso de apelación y frente a la autorización, reposición. Yo esto lo he hecho en alguna ocasión
y me ha dado grandes quebraderos de cabeza, porque inmediatamente sale alguien y dice, no, pero como están en el mismo auto frente a toda operación, no, mire usted, no, la autorización de venta tiene solo la reposición. Entonces, pues dependiendo, y hay que ver además que en el texto refundido recoge específicamente que en la venta de unidad productiva no cabe recurso alguno, con lo cual, bueno, yo entiendo que combinando la normativa de la venta de unidad productiva con el trámite del 530, quizás lo más adecuado sea dictar una autoautorización de venta con recurso de reposición y un plan de liquidación para el resto de los bienes si es que hay otro. Sí, es que hay otro. Hacerlo, ¿no? por separado. Sí. Un segundo, por favor, Rocío. El compañero, las preguntas y respuestas, si no os importa, lo hacéis en el panel de preguntas y respuestas, no en el chat, porque en el chat no puedo tomar notas bien para que después la ponente, cuando termine la exposición, se lo pueda trasladar y pueda responder, ¿vale? Gracias. Pues yo luego lo cuento todo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo de esta figura? Pues el objetivo es evitar la depreciación de los bienes. Todos lo sabemos, ¿no? En el momento que se declara un concurso, pues muchas veces, dependiendo también el sector al que se dedique la empresa, puede suponer una rapidísima depreciación del valor de los bienes, especialmente en aquellos casos en que el sector de actividad que sea puede verse muy negativamente influido por la propia declaración de concurso. Imaginemos empresas que se dedican a la contratación pública, por poner un ejemplo, ¿no? O empresas que, si se vende todo conjuntamente en funcionamiento, tienen un valor, pero en el momento en que se vendan por parte, pues carecen absolutamente de valor o pierden una gran parte del valor, ¿no? Entonces se trata de aprovechar los escasos recursos judiciales que tenemos, que sabemos que son pocos. Aquí en Málaga seguimos siendo 2 juzgados, igual que en la crisis anterior, un juez más, eso sí, el quinto, que acaba de venir y esperemos que lo mantengan durante un tiempo, para afrontar la crisis que nos viene, ¿no? Entonces hay que aprovechar al máximo los recursos que tenemos y permitir que se pueda salir la unidad productiva pronto del concurso, aunque el concurso siga con otros objetivos, ¿no? Por otro lado, vamos de alguna manera anticipándonos a lo que va a suponer la transposición de la Directiva 1023 del año 2019, que teóricamente tenía como fecha límite de transposición junio de este año, pero que realmente pues, se ha pedido la prórroga y por lo tanto tendrá un año, tardará aún un año más, ¿no? Y le damos más contenido al preconcurso, que tiene pues más, sirve para más cosas, y empezamos a utilizar en serio el artículo 530 del texto refundido, que antes infrautilizábamos, ¿no? O sea, realmente se trata de evitar el cierre de los negocios, pero hay que tener una cosa muy clara, que el PRIPAC se refiere exclusivamente a ventas de unidad productiva y que estamos hablando de unidad productiva en funcionamiento o con la capacidad de ser puesta en funcionamiento inmediatamente. O sea, esto no es una figura que vaya a servir en ningún caso para vender los 4 bienes que han quedado de una cosa que cerró hace tiempo, que no llegue ya ni un trabajador, que no hay ninguna posibilidad de que siga adelante en la forma que la conocían. No, para eso no sirve. Para eso está pues, las otras formas que tenemos de posible declaración de concurso. Esto es para una cosa muy concreta y además vamos a ser muy restrictivos en cuanto a qué y para qué se puede utilizar, que ahora lo voy a explicar, ¿no? En el tema de unidad productiva hay muchos conceptos y hay juzgados que exigen que haya trabajadores, juzgados que no exigen que haya trabajadores. Pero lo que sí está claro es que tiene que ser un conjunto de bienes, ¿no?, destinados que funcionan de manera autónoma y que están destinados a cumplir una función o a desarrollar una rama de actividad, ¿no?, y que permiten ponerse en funcionamiento al día siguiente o con muy poco periodo de espera, ¿no? Tenga o no tenga trabajadores. Yo en muchos casos he exigido que lo tuviera, pero bueno, hay compañeros que entienden que hay determinadas empresas que pueden considerarse que tienen una unidad productiva, aunque temporalmente pues, no tengan trabajadores, ¿no? Entonces, agilizamos la venta y esto nos permite, en muchos casos, conservar los puestos de trabajo y conservar determinados contratos, entre ellos arrendamientos financieros, etcétera, ¿no? O sea, que tiene... Y al final, ¿qué es lo que va a ser? Va a ser el 583 unido a una medida cautelar
y luego a un abreviado del 523 con los requisitos del 530 del texto refundido. Eso es lo que vamos a aplicar. Y luego aplicamos 3 artículos de la directiva, pero que esos artículos ni se oponen a nuestra redacción actual de la ley, ni nuestra ley lo prohíbe, ni van a tener ningún gran efecto, porque los efectos se van a producir una vez que se declara el concurso bajo el amparo y el paraguas del texto refundido de la ley concursal. Requisitos que tenemos que cumplir para que salga adelante una solicitud del PRIPAC, o yo lo he traducido por empaquetado previo al concurso, paquete previo. Todos los términos resultan mal, porque la culpa no es mía, es que el término en inglés ya era cursi, entonces por muchas vueltas que yo le he dado para traducirlo sigue siendo cursi. Entonces, pues, bueno, no sé en qué queda al final, ni qué nombre le pondrán aquí, pero vamos, por ahora tiene un nombre feísimo. En todo caso, pues necesitamos un deudor que se encuentra en situación de insolvencia actual o inminente. Primer punto. Segundo punto, este deudor tiene descartadas otras salidas, es decir, no es posible que obtenga refinanciación, ni es posible que llegue a un convenio con el resto de los acreedores. Es decir, no existe viabilidad financiera, aunque pueda tener viabilidad económica, la unidad productiva. Pero si tiene posibilidad de alcanzar un convenio, si tiene posibilidad de refinanciar, esta figura no sirve. Esta es para la empresa que la única salida es la liquidatoria. Aunque la unidad productiva en sí misma, y eso lo hemos visto muchas veces, unidades productivas que son viables, pero que por ciertas circunstancias que se han dado en el devenir de esa empresa, esa en sí misma tal como está no es viable, pero si vendemos la unidad productiva puede serlo, ¿no? Ese es el supuesto. No es viable en manos de ese, de que lo explota, que es el deudor. Pero puede serlo en manos de otro. Y luego es una empresa respecto de la cual alguien tiene que estar interesado en su compra, es decir, no se puede presentar un PRIPAC si no hay al menos algún interesado en la compra. Lo mejor es que haya varios, pero si no hay varios, por lo menos que haya uno y que haya unos mecanismos posibles de dar publicidad o que sepamos y se nos diga cuáles son los sectores que pueden estar interesados en la adquisición de esa unidad productiva, ¿no? Que se designe un experto independiente o un administrador en materia de reestructuración, que luego diré cómo tiene que ser, y que se haga un proceso transparente de publicidad, de concurrencia, de información a los acreedores y a los trabajadores, y especialmente a los acreedores privilegiados, y que por supuesto se cumplen todos los requisitos previstos en el texto refundido de la ley concursal respecto de las ventas con bienes sujetos a privilegio especial, 209 y siguientes, y sobre las ventas de unidades productivas, 214 y siguientes, porque esto es para unidades productivas. Entonces, ¿qué estatuto tiene que tener ese experto independiente o administrador en materia de reestructuración, o por ahí lo están diciendo con el nombre inglés Insolvency Practitioner? Pero bueno, pues tiene que tener, a mi entender, y sin perjuicio de lo que luego vaya a regular el legislador, que a lo mejor no va a ser lo mismo, me temo que no va a ser lo mismo, los requisitos que se exigen para ser administrador concursal. Punto. ¿Por qué? Pues mucha gente me dice, los economistas me dicen, no, tiene que ser economista. Los abogados, tiene que ser abogado. Bueno, yo lo que digo es que tiene que ser lo mismo que se exige para ser administrador concursal. ¿Por qué? Porque lo único que hace este señor o señora es anticipar funciones de las que haría si fuera administrador concursal y convertirse luego en un administrador concursal. Y por lo tanto entiendo que tiene que tener el mismo régimen de nombramiento, de incompatibilidades y de responsabilidades. De hecho, yo a la hora de escoger primero, pues me fui a nuestra linda página de administradores concursales Málaga y nombré a una persona de esa página. Es verdad que no me atreví a nombrarla por el turno secuencial. No lo hice porque como era una figura novedosa, dije, bueno, es un poco un riesgo, ¿no? Y dije, bueno, voy a nombrar pues a una persona que conozco, que es muy estudiosa y que probablemente ya sabe lo que es esta figura, ¿no? Aunque no puedo decir nada porque yo misma no sabía lo que era, pero bueno, intuí que por lo menos se lo iba a estudiar, ¿no? Luego con el tiempo, lógicamente, pues seguiré. Yo soy muy partidaria de seguir el turno siempre que pueda, porque creo que la mayoría de los profesionales que hay en Málaga
o por lo menos en mi experiencia, son unos magníficos profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona cuando sea nombrada? Pues lo que va a hacer son una serie de funciones que yo he recogido en mi auto, pero mi auto no es una gran obra creadora, ¿no? Mi auto es una copia del pirata y un pirateo claro del protocolo de los jueces de lo mercantil de Barcelona, que se lo habían estudiado muy bien. Digo, una vez que alguien se lo ha estudiado la cosa bien y que ha hecho un buen protocolo, ¿para qué me voy a salir de él, ¿no? Lo he adaptado a las circunstancias que tiene aquí. Pues nosotros no tenemos esas plataformas que nos da la Generalidad, entonces pues lo he sustituido por otras plataformas, etcétera. ¿Para qué he nombrado a esta persona después del 583? Lo he nombrado para que se familiarice con el negocio, primer punto, ¿no? Segundo, no tiene funciones de intervención y sustitución. Que supervise la búsqueda y selección de ofertas. ¿Para qué? Para que esto no se convierta en un chanchullo de le vendo a mi amigo al precio que a mí me da la gana. No. Supervisado por una persona que es neutral. Que se cerciore de que se cumplen unos requisitos mínimos de publicidad, de transparencia, de concurrencia, de dar igualdad de oportunidad de información a todo aquel que viene a interesarse por la compra, porque el precio al que se está insinuando no sea ningún disparate en relación con el valor real de los bienes, que se informe a los acreedores, también a los acreedores privilegiados, cuyo consentimiento vamos a necesitar si se vende por debajo del privilegio, porque ya he dicho que vamos a aplicar todas las normas de la ley concursal, y también a los trabajadores. Y al final va a hacer un informe que yo he unido, porque ya me han hecho el primero, al 583, a la pieza donde está el antiguo 5 bis, y que además acompaña a la solicitud de concurso, ¿no? O sea, supervisa el proceso de selección, informa a los acreedores y a trabajadores y pues garantiza que se cumplan unos requisitos mínimos, ¿no? Esto no significa que no sea una figura controvertida, es una figura controvertida y hay muchos juzgados que no la aceptan, y el motivo por el cual no la aceptan es porque entienden que no está regulada. Yo sobre este punto discrepo. O sea, tenemos los juzgados de Barcelona que están todos absolutamente a favor, los juzgados de Madrid que están absolutamente en contra. Los de Barcelona pues tienen esos mecanismos de publicidad que les ha facilitado allí su autonomía y su gobierno autonómico, y luego pues tienen allí un apoyo mayoritario, ¿no? Los de Madrid pues no están a favor, pero sí han hecho un protocolo de venta de unidad productiva y han dicho que, bueno, que a ellos les parece que no pueden tomar ninguna medida antes del momento de declararse el concurso, pero que una vez que se presente van a seguir el trámite del 530 y le van a dar mucha agilidad. Y para eso, el 22 de enero, 2 días después de los de Barcelona, pues han aprobado un protocolo de venta de unidad productiva con la intervención y colaboración de los jueces de lo mercantil de Madrid y del Colegio de Abogados. Protocolo que está bastante bien y que pretende hacer unos plazos muy ágiles. Yo dudo que se pueda hacer de manera tan ágil como la otra opción. Y voy a explicar por qué entiendo que es así. Vamos a ver. El procedimiento del 530 no es una invención relacionada con el prepago, es un procedimiento que tenemos desde hace mucho tiempo, en el 191. ¿Y por qué no lo utilizaban ni el gato? Bueno, hay alguno que lo utiliza, algún juzgado que le da mucha prisa y que utiliza el procedimiento. El 90% de los juzgados no lo utilizaban. ¿Por qué? Pues porque uno se topa con una solicitud de concurso en la que aparece de pronto un plan de liquidación con propuesta de venta de unidad productiva en funcionamiento, una oferta en firme o varias de compra, y dice, bueno, le doy traslado por 10 días porque ya no son 15 días como en el plan de liquidación normal, sino que el 530 son 10 días. Doy traslado por 10 días y ya está. Pues tengo un bien aquí que no sé si han tasado en condiciones. Aquí no hemos discutido valoración, aquí no ha intervenido alguien neutral como la administración concursal, y no sé si esto de verdad vale esto o no lo vale. Y cómo se ha hecho el proceso de selección de esta oferta. Aquí se ha dado publicidad suficiente, aquí han concurrido, se ha seleccionado la mejor oferta, ha habido otras, podía haber habido otras mejores, se ha escogido aquí al amigo de turno. Pues no lo sabemos porque no hemos estado allí. Y como no hemos estado allí, ¿qué es lo que pasaba? Presentaban una solicitud de este tipo
y decía, bueno, vamos a darle el trámite del abreviado, trámite que tiene bemoles, y yo soy conocida por no ser especialmente simpatizante del procedimiento abreviado. Lo declaro como abreviado en aquellos supuestos en que la ley me obliga poniéndome un cuchillo en el cuello. Los demás son ordinarios. Son ordinarios porque el trámite del abreviado es una pesadilla. Bueno, pues yo decía, bueno, venga, vamos a declarar un abreviado. Y decía, bueno, pero un momento, le voy a dar traslado al plan de liquidación. Después del plan de liquidación voy a ponerlo en el tablón de anuncios y además vamos a ver si alguien más quiere hacer una oferta y luego vamos a abrir una subastilla y si me discuten el valor de los bienes y la administración del concursal no está de acuerdo con una vez el inventario de los 15 días, nos vamos a esperar a las impugnaciones claro, ¿y al final qué pasaba? Pues que el procedimiento se alarga y la venta no se produce hasta que pasan 5 meses o 4 meses, que no es lo que queremos aquí. Ahora que me encuentro el mismo procedimiento con una diferencia, que hay una persona neutral nombrada por el juzgado que ha velado porque sea transparente, porque tenga una mínima publicidad, porque se escoja a la mejor de las ofertas posibles, por la que el valor o el precio que se va a pagar sea razonable y acorde con la tasación de los bienes, etc. Es decir, los ojos de alguien neutral que sabe lo que hace. Por lo tanto, puede, como he dicho, puede ser un abogado, puede ser un economista, lógicamente tiene que tener una formación económica, pero ¿qué administrador concursal no tiene hoy día una formación económica? Si no, meterse en la lista de administradores concursales casi sería un suicidio, ¿no? ¿O qué economista no tiene una formación jurídica? ¿O tiene cualquiera de los dos en su despacho otra persona que le auxilia en el otro campo, ¿no? Si no es decir, bueno, me meto a la profesión más arriesgada del mundo donde me pueden cortar el cuello, o lo que es la moda, querellarse contra mí, porque uno no llega al estatus de gran administrador concursal hasta que no ha recibido por lo menos la primera o segunda querella, ¿no? Entonces, una profesión tan arriesgada y con tantos quebraderos de cabeza, pues requiere una formación económica, ¿no? Pues entonces, aquí, con esa formación, se vela por esa transparencia y llegamos. Y el juez no hace nada más, ni nadie hace nada más que buscar posibles compradores. Pero no se va a vender a nadie ni se va a hacer nada hasta que no llegamos al proceso concursal. Y por lo tanto, llegado al proceso concursal, nos vamos a someter estrictamente a lo que es la ley concursal. ¿Y qué es lo que hacemos antes? Nombrar un observador. Medidas cautelares, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, se pueden pedir miles. Y no es raro una medida cautelar antes de que empiece un procedimiento. De hecho, nosotros, en la propia ley concursal, tenemos en caso de solicitud de concurso necesario la medida cautelar del artículo 18, por poner un ejemplo. Es que además nosotros nos vamos a la directiva, a la 1023-2019, y la tenemos. En el artículo 2.1, 2.12 y 4,5, ¿no? 4.5. ¿Por qué? Porque nos dan un amplio concepto de reestructuración de empresa que incluye no solo lo que nosotros entendemos habitualmente por reestructuración. En un concepto amplio de reestructuración, refinanciación, recoge realmente también la venta de parte de los activos de la empresa o de toda la empresa en funcionamiento. Y luego prevé la figura de un experto o administrador en materia de reestructuración que pueda intervenir nombrado por el juez durante el proceso de insolvencia o en el ámbito extrajudicial previo para velar y acompañar al deudor en la búsqueda de soluciones, incluso en este proceso de venta de la unidad productiva en funcionamiento. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues en el fondo el juzgado lo que está haciendo es dictar una de las miles de medidas cautelares que se pueden adoptar en nuestro derecho, conforme a la ley de enjuiciamiento civil y conforme a otros ejemplos que tenemos en la ley concursal, y no hace nada más. Y todo lo demás lo hacemos declarar el concurso. Por lo tanto, ni la ley lo prohíbe, ni hay ningún inconveniente legal, entiendo yo. ¿Que puede plantear problemas? Sí, puede plantear problemas. Luego diré cuáles son los problemas. ¿Se pueden vender grupos de empresas? Se pueden vender grupos de empresas. Ya se han dictado varios autos en Barcelona, declarado el concurso vendiendo grupos de empresas, como por ejemplo del Mercantil 10 de Barcelona, el 21 de enero del año 2021, ¿no? Y ese experto que hemos nombrado con tanto cariño y que se ha esforzado tantísimo por velar porque todo salga bien, nos va a hacer un informe final donde nos va a decir un montón de cosas que son la clave para que esto funcione. Nos va a decir,
nos va a analizar cómo ha sido ese proceso. Nos va a decir si la publicidad ha sido suficiente, pero no solo nos va a decir, le exigimos en el protocolo que lo pruebe, que lo acredite. Yo lo he dicho en el auto, tiene usted que probarlo. Segundo, tiene que probar que la información que se ha dado era transparente, y eso hay que probarlo. Que ha habido una libre y justa competencia entre los interesados, también hay que probarlo. Que el precio final es acorde con lo que puede llegar a valer esa unidad productiva, porque si lo que nos han hecho son ofertas muy por lo bajo y no se cumplen esos requisitos, no vamos a dar ese trámite. Si han anticipado dinero, si ese activo, esa unidad productiva que estamos queriendo vender, perdería mucho valor si no la vendemos ahora y seguimos adelante el concurso. Cosa que es clave, porque a lo mejor no nos ofrecen todo lo que quisiéramos, pero si esperamos un mes va a valer 0 o va a valer muchísimo menos, ¿no? Y que si se ha informado a los trabajadores, si hay consentimiento del privilegio especial. Todo eso nos lo va a decir en ese informe, ¿no? Y en la fase judicial, para que esto funcione, necesitamos la colaboración de los letrados y de los procuradores. ¿Por qué? Porque para que esto vaya rápido es necesario que el concurso no haya que subsanarlo. Entonces, la solicitud de concurso tiene que venir acompañada de este informe de la persona nombrada como experto independiente o administrador en materia de reestructuración y, por supuesto, todos los documentos de los artículos 7 y 8 del texto refundido de la ley concursal. Los del antiguo artículo 6. Cuidado, que hay cambios en la nueva ley. Yo ya lo he dicho varias veces. Hay cosas que no nos podemos olvidar. El poder especial a estas alturas de la película, el que no sepa que el poder especial es necesario para solicitar el concurso tiene un problema muy serio para dedicarse a la función del letrado de concursada o administrado concursal. A ver, el poder especial tiene que estar. Y luego, documentos de los artículos 7 y 8, con todas las cosas que pedimos. Que somos unos petardos y pedimos muchas subsanaciones, lo reconozco. Soy una petarda y pido muchísimas subsanaciones. No es por fastidiar, es porque después de 12 años en el mercantil me he dado cuenta que todo lo que pide el legislador es por algo. Y que cuando no pido una cosa, una chorradita de esas que vienen en la lista de los artículos 7 y 8, tengo un problema después. Esto ya lo tengo súper asumido. Es que no tengo los correos electrónicos y la juez me ha pedido los correos electrónicos. Sí, porque es que si usted no me trae los correos electrónicos, no podemos dar el trámite previo cuando se elabora el informe provisional y esos son incidentes concursales que torpedean o alargan el concurso. Es que no tengo la fecha de los vencimientos. ¿Para qué quiero la fecha de los vencimientos de los créditos? Pues lo quiero porque luego si tengo que ir a la calificación de concurso, yo tengo que saber cómo estábamos el día que presentamos el concurso, si el concurso se presentaba tarde o no. Y todo lo que se pide es por algo, ¿no? En el concurso de personas físicas que me han pedido que los datos del registro civil, pues claro, porque si no, no lo puedo escribir. O sea, todo lo que pido es por algo y hay que presentarlo. Entonces hay que acordarse de las novedades del texto refundido, entre ellos que ya no son las cuentas de los 3 últimos ejercicios, sino de los 3 últimos ejercicios finalizados. Por lo tanto, aun cuando no estén aprobadas las cuentas. ¿Esto qué significa? Que antes, cuando se presentaba una solicitud de concurso el 15 de enero de 2021, se presentaban las cuentas de 2017, 18 y 19, porque las de 2020 no estaban formuladas ni depositadas. Ahora hay que presentar las de 2020. Ese es el problema. Entonces, ¿qué me pasa? Que me paso el día ahora mismo, cada vez que me presentan un concurso, diciendo, mire usted, los 3 últimos ejercicios finalizados. Mire usted que es que el 2020 finalizó. Por lo tanto, acuérdense de prepararlo todo para que luego sea todo rápido. Y entonces, si se presenta todo rápido, pues podemos dar ese trámite rapidísimo del 530, si no ya estamos subsanando, ¿no? Que es el problema. Y acordarse de que si estoy presentando la solicitud de venta a unidad productiva en funcionamiento, yo iré al privilegio especial, pero yo al privilegio especial todavía no lo tengo personado allí, tendré que buscarlo. Entonces, para que esto sea ágil, lo ideal es que si va a hacer falta el consentimiento del privilegio especial, lo traigamos ya. Yo no lo voy a pedir porque no es un requisito que exija la ley,
Pero si queremos que esto corra y funcione, que venga ya con el consentimiento puesto ahí, ¿no? Entonces, eso es esencial. Y por supuesto que cumplamos y se nos explique qué es la unidad productiva, cuál es el perímetro de la unidad productiva. Es decir, mire usted, la nave, las máquinas, los contratos de arrendamiento financiero, el contrato de arrendamiento del local, los trabajadores, que es los que me voy a subrogar, toda la licencia que tengo en el ayuntamiento, todo eso. Y entonces el juez tiene que comprobar que sean todos los requisitos del 214 y siguiente, además de los del 530 para poder vender una unidad productiva. Y por lo tanto podremos alzar las cargas conforme al 225. Pero nos tendrán que decir, mire usted, ¿con subsistencia de la garantía o sin subsistencia de la garantía? Todo eso. Hay que aplicar ambas cosas. El resto de las normas que siempre nos exigen cualquier venta, el texto refundido de la ley concursal, las vamos a seguir exigiendo. Y ojo, el juez se va a pronunciar sobre la sucesión de empresas. Y cuidado porque el texto refundido ya deja claro que sí que nos pronunciamos los jueces de lo mercantil. Esto no significa que no vaya a haber sucesión de empresas, porque la ley dice, hay sucesión de empresas. Y por lo tanto, salvo en la parte de los créditos asumidas por el FOGASES. La única diferencia es que antes, muchos juzgados de lo mercantil habíamos dicho en alguna resolución, mire usted, esto estamos vendiendo una de las 7 unidades productivas que había en la empresa. Y se va a subrogar el comprador en 7 de los 63 trabajadores, el contrato de trabajo que había, ¿no? Por lo tanto, sucesión de empresas solo respecto de esos 7. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo había dicho que ni hablar, que en todo. Y aunque estuvieran extinguidos, en todo. Ahora no. Ahora nos dice, si nos vamos del 221 al 224, nos dice el 224, los contratos en los que queda subrogado el adquirente. Es decir, por primera vez, el texto refundido dice algo distinto a lo que nos había dicho hasta ahora la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Existía la duda, la Sala Cuarta lo había interpretado de esa manera y decía, se subrogan todo, da igual lo que haya dicho el juez de lo mercantil, y ahora la ley dice, no, se subroga solo en los contratos que asumen. Por lo tanto, como pasaba en aquel caso de las panaderías del Mercantil 7 de Barcelona, que eran 15 panaderías, claro, no podía vender ni una sola unidad productiva porque cada una tenía, a lo mejor la compraban por 50.000 euros, pero la deuda de tesorería, la deuda de la Seguridad Social del conjunto era 1 millón de euros. Pues ¿quién se iba a comprar una unidad productiva, una panadería de la cadena por 50.000 euros si heredaba una deuda de 1 millón? Nadie, no se podía vender. Entonces, ese pobre juez pues dijo, no, mire usted, solo en los contratos los que se subrogan. Y pudo vender. Pero luego la Sala Cuarta dijo que ni hablar. Veremos cómo interpreta esto la Sala Cuarta, pero parece que el legislador lo ha dejado claro. Pues ya discutiremos si hay ultravires o no hay ultravires. Eso es lo que los juzgados de los sociales están diciendo ahora. Claro, como nosotros estamos diciendo con el beneficio de exoneración. El de los Social 6 de Barcelona. Ese riesgo yo ya me imaginaba que iba a producirse, ¿no? Bueno, problemas de... Creo que me estoy alargando mucho, ¿no? Problemillas que tiene, que los tiene. Pues tenemos, primero, retribución del experto. Los juzgados de los mercantiles de Barcelona dijeron, bueno, ¿qué es lo que estamos aquí? Y anticipando la fase de liquidación. Muy bien, pues que cobre lo que cobraría en liquidación conforme al Real Decreto 1860/2004. Estupendo, yo he dicho lo mismo. Problema, que eso parte de que hay un activo y un pasivo para hacer el cálculo inicial de la fase común y de ahí los tantos por ciento que corresponden a la fase de liquidación. Por lo tanto, lo vamos a definir en realidad después. Cuando se declare el concurso, cuando sepamos cuál es el activo y el pasivo, pondremos un auto diciendo, mire usted, esto es lo que le corresponde por esta fase. Y hay quien nos dice, bueno, ¿y esto qué va a ser? ¿Crédito concursal o crédito contra la masa? Bueno, vamos a ver, yo creo que no tiene mucho problema. Esto estamos anticipando la fase de liquidación. Por lo tanto, entiendo que debe ser un crédito contra la masa. Y no es extraño que lo sea. Los honorarios del letrado, por ejemplo, solicitando el concurso, son un crédito contra la masa por un trabajo que se despliega antes, aunque despliega sus efectos con el auto de declaración de concurso. Pues lo mismo esto.
El trabajo se hace en parte antes, pero va a desplegar su efecto y la venta se va a producir, todo esto se va a producir después de la declaración de concurso. Por lo tanto, puede ser un crédito contra la masa y, desde luego, si hay insuficiencia de bienes, va a ser un gasto imprescindible para la liquidación, a mi entender. Esto desde mi humilde criterio y sin perjuicio de lo que pueda decir la audiencia, y veremos a ver el legislador en un futuro. Segundo problema, mire usted, es que el 5 era reservado. Bueno, también se puede renunciar a esa reserva, que es lo que hemos hecho para no pillarnos los dedos. Renuncie usted a la reserva, porque tenemos que darle publicidad a la venta para que esto funcione. También se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si el concurso no se declara? Esto sería una jugada para el pobre experto, pero yo estoy dispuesta a que cobre, porque si lo he nombrado yo, estoy dispuesta a que cobre. Y si esto se vende y nadie presenta ese concurso, lo cual se pueden buscar un lío, de ese precio de venta hay que pagarle a este tío. ¿Por qué? Porque esto es una solicitud que se hace a instancia del propio deudor, que ha pedido la medida cautelar y por lo tanto tiene que apechugar con los gastos de esa medida cautelar, y nos basaremos en el informe que haya hecho el experto o administrador en materia de reestructuración para valorar el activo y el pasivo en ese momento, ¿no? ¿El prepack supone que esto va a ser muy rápido, se va a cerrar el concurso rápido y no se va a valorar si la empresa es responsable? No. Va a suponer la venta rápida de la unidad productiva, pero el concurso no se acaba aquí. El concurso se concluye cuando no hay bienes, pero se cumplen otros requisitos, que no haya acción de reintegración, ni de responsabilidad de terceros, ni una posible calificación culpable. Si los hay, seguimos adelante, aunque sea solo con esos objetivos, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Ahora, ¿cuándo tiene sentido? Solo vamos a admitir esta figura, como he dicho, cuando sea la venta de una o varias unidades productivas, empresa en situación de insolvencia o próxima a la insolvencia, imposible acuerdo con los acreedores, ni en convenio, ni posibilidad de refinanciación, pero un negocio económicamente viable y que haya interesado en la compra. Que a nadie se le ocurra presentar una solicitud de prepack sin que haya por lo menos un interesado, porque no se admiten en Barcelona y no la vamos a admitir nosotros. O sea, esto no es un proceso cualquiera para vender subasta, para eso nos tiramos el concurso entero buscando un comprador. Vamos por la vía rápida porque ya hay interesados y lo mejor es que haya varios, pero por lo menos tiene que haber uno. Respondí Francisco Palacio a su pregunta. Bueno. Y me ha dicho alguno, ¿puede servir para la venta en globo? Yo creo que tiene que ser, si no, una unidad productiva en funcionamiento, o si se ha producido un cese de actividad que sea absolutamente reciente y que se pueda poner en funcionamiento inmediatamente sin hacer grandes inversiones y sin perjuicio de que se hagan inversiones posteriores. Pero lo que esto no va a ser es para vender los restos del funeral de una empresa, porque no es ese su objetivo. Para eso nos vamos al concurso normal. Entonces, con todos estos mimbres, ¿qué es lo que yo he hecho? Pues he hecho un auto autorizando una medida cautelar de este tipo. ¿Por qué? Porque era una empresa consistente en un concesionario de vehículos que estaba en apuros. No estaba afligido, pero casi. Yo me afligí mucho cuando vi su situación, porque era en el que había dejado la marca de facilitarle vehículos y recambios y le había resuelto el contrato. Con lo cual, esto es un concurso que al día siguiente vale cero patatero, porque no hay ninguna posibilidad de que sea viable. Y se va todo el mundo a la calle y se liquida todo por un puñado de IVA. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora que estaba todavía en funcionamiento, que todavía tiene valor, que todavía pueden conservarse, no todos, pero una pequeña parte de los puestos de trabajo, venderlo. ¿Qué se ha hecho? Pues como nosotros no tenemos esas plataformas de Barcelona, pero sí tenemos el tablón digital de la Junta de Andalucía, y insistí mucho en el tema de la publicidad, y por lo tanto el deudor y la experta nombrada en materia de reestructuración pues han velado porque se publique en revistas de esa rama de actividad, en distintos... se le ha dado mucha publicidad por varios medios, de manera pues, que han aparecido otros interesados. Finalmente se ha subido el precio por el interesado inicial, y esto pues no sabemos cómo terminará, porque lógicamente
una vez declarado el concurso, que ya he declarado el concurso por el trámite del abreviado del 530 hace unos días, y que he tenido que poner un auto donde pues he recogido una serie de cosas en las que explicaba el proceso previo que había habido, explicaba que el administrador concursal que escogí a través de la plataforma, o sea, el experto que había escogido se ha transformado en administrador concursal, donde explicaba que el registro público concursal se convierte en una herramienta muy importante, etcétera. Cuando pase ese plazo de 10 días desde la publicación en el registro público concursal y oiga a las personas que ya han sido, que ya están interviniendo y ya saben lo que está pasando, porque se puso en contacto con ellas la experta independiente, es decir, trabajadores, acreedores, privilegiados, todo eso, y que además le hemos dado una publicidad por varios medios, pasa ese plazo de alegaciones y ya entro yo. Y ya veré si se han cumplido o no los requisitos, si esto cumple todo lo que exigen los artículos 214 y siguientes de la ley, del texto refundido de la ley concursal, etcétera, y ya veremos si sale adelante o no sale. Esto no significa, quiero decir, optar por iniciar este camino no significa que posteriormente se cumplan los requisitos. Falta poco y ya veremos cómo termina el asunto. Pero desde luego sí que creo que es una herramienta que puede servir. Puede servir para esto, para lo que yo he dicho, no para otras cosas. Esto no es para que esto se convierta en un chanchullo de le vendo a quien me parece y acabo el concurso en un telediario sin que nadie valore mi actuación. No, no es para eso, es para lo que he dicho y luego pues veremos cómo lo regula el legislador, ¿no? Y hay quien dice que va a poner por un lado la figura del experto y por otro la del administrador concursal como dos personas distintas, entendiendo que pueden ser incompatibles. Yo discrepo, entiendo que no existe ninguna incompatibilidad porque el experto o administrador en materia de reestructuración no tiene funciones de intervención ni de sustitución. Está simplemente para observar y velar porque el proceso sea transparente, es decir, va a anticipar de alguna manera algunas de las funciones que luego va a tener como administrador concursal, las cuales no son incompatibles con su función de administrador concursal posterior. Por lo tanto, entiendo que puede ser y no hay ningún problema en que sea el mismo en ambos casos, ¿no? Con ello se da respuesta a otra pregunta que había de Bartolomé en relación a que si se podría haber un intento de recursación del experto una vez nombrado administrador concursal, lo cual evidentemente si las tareas no son solo de mero observador. No, pues, tiene todas esas que he dicho, sí, que son un montón. Bueno, pero digo que no interviene, digamos, en el proceso en sí en relación a que su actuación no es vinculante para nada, ni supone una actuación ejecutiva, digamos, dentro del proceso, no cabría, lógicamente, la... Claro. Otro tema, el tema de la publicidad, que es el más peliagudo, ¿no? El cómo garantiza publicidad, pues se puede hacer por todas estas vías que yo he dicho. Otra opción sería acudir a una entidad especializada, que se están poniendo todas las pilas inmediatamente para establecer plataformas, porque tienen que salirse de su esquema habitual. No se trata de una subasta y vendo, no. Recabo ofertas, que pueden ser una o varias, que a lo mejor se selecciona por el experto una porque sea la mejor ostensiblemente, pero a lo mejor hay dos muy cercanas que la diferencia es que una ofrece un poco menos, pero eso queda con más trabajadores. En ese caso es bueno ofrecerlas todas, ¿no? Y que ya luego dentro del concurso se decida, ¿no? Pero es otra de las herramientas, la posibilidad de acudir a una entidad de este tipo, ¿no? Yo que al principio, cuando empezaron las entidades especializadas, al principio no me gustaban, tengo que reconocer que al principio huía de las mismas, decía yo, una subasta, un no sé qué. Con el tiempo he tenido que tragarme mis palabras y comprender que muchas de ellas venden muy bien. De hecho, algunas cosas solo se venden, porque tienen un abanico de publicidad, que aunque hay otras plataformas, tal hay muchas, ¿no? Pero hay muchas que funcionan muy bien. Y la clave está en que no sean excesivamente caras. Por eso en el plan de liquidación que pactamos los jueces de Andalucía durante el confinamiento, que nos dedicamos todos los viernes por la tarde durante 3 meses a reunirnos, discutir y pactar un plan único, que yo le sugiero a todo el mundo que lo utilice, entre otras cosas porque es el que aprobamos. Al final lo vemos y como no nos guste muchísimo más, el que aprobamos es el que nos gusta, que lo hemos negociado hasta el infinito, nos hemos peleado, hemos discutido todo lo del mundo y hemos pensado que puede ser el más eficaz. Y que podemos estar equivocados, el tiempo lo dirá, pero ahora mismo
creo que es lo mejor y nos va a ahorrar mucho tiempo de los 200 tipos de planes con sus infinitos escritos de observación y 3 días. Yo recuerdo un plan de observación, un plan de liquidación en que tuve 50 escritos de observación y tardé una semana todas las mañanas para poner un solo auto en toda la semana. Sinceramente. Y encima lo he modificado 2 veces, que tiene bemoles. Y no por culpa del administrador, ni muchísimo menos. Es que hay concursos que son muy difíciles y hay que modificarlos y hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Pero que yo creo que puede ser una buena opción. Y ahora, pues, las preguntas que todo el mundo me quiere hacer, porque yo creo que ya estoy un poco pesada, he hablado mucho más de lo que pretendía. Muy bien, muchas gracias. Me he alargado muchas gracias, Rocío. Muy didáctica, como siempre, y además tocando todo. Pues he visto que la mayoría de las preguntas ya han sido resueltas durante la exposición, por eso las he ido... Quedaba una pendiente, que justo era la primera de purificación, decía, ¿cómo vincula el informe del... Bueno, menos que se refiere al viceministro concursal, se refería al experto independiente. Yo la entiendo perfectamente. En la adquisición de varios. Pues vamos a ver. Ese informe creo que es muy importante, porque ese informe te va a explicar cómo ha sido el proceso, ¿no? Si el informe es negativo y desde el principio te está diciendo, mire usted, aquí no se ha cumplido los requisitos de transparencia, no se ha dado suficiente publicidad, no ha habido justa competencia entre los que querían ofrecer. Ese trámite del 530 está muerto de inicio, ¿no? Con un informe desfavorable, pues sí, abriremos un procedimiento abreviado, porque es lo que dice la ley, pero no vamos a correr ni esos 10 días van a dar lugar a una autorización. Lo que dará lugar es a una negativa autorizada y a un plan de liquidación que habrá que discutir, que luego pues a un proceso que se alargará en el tiempo, ¿no? Ahora, de las varias ofertas, el criterio de un profesional, mi opinión y mi experiencia después de 12 años es que hay muy buenos profesionales en Málaga y unos magníficos administradores concursales. Sobre cuál de las ofertas es la más beneficiosa es un elemento muy importante a tener en cuenta. Que a lo mejor el juez, si hay varias opciones, pueda seleccionar una distinta, pues a lo mejor hay un caso concreto en que haya un motivo y el juez lo tendrá que justificar, pero tendrá que justificar el por qué se desmarca, ¿no? En algunos casos pues habrá solo una opción, porque sea llamativamente mejor, pero hay otros casos que a lo mejor el propio experto pues ha dicho, tengo 2 que son equiparables porque una tiene sus ventajas y otra, y bueno, pues ahí entrará a resolver, pero vamos, en general los jueces pues confiamos en nuestro administrador concursal. ¿Por qué? Pues confiamos porque al final el administrador concursal es la persona que el juez nombra de confianza para llegar donde el juez no puede llegar porque no puede estar en todos esos sitios a la vez. Y además es el que sabe. El juez sabe de lo suyo, pero el juez no es un gestor, ni es un administrador de empresa, ni es una persona que domine todos esos campos, ¿no? A mí nunca se me ocurriría ser administrador concursal, lo digo claramente. O sea, es una profesión dificilísima y de muchísimo riesgo que no me atrevería ni creo que esté capacitada para ser, ¿no? Cada uno zapatero a tus zapatos, ¿no? Hay algunos magistrados que se han salido y que han ido a la privada y que son magníficos administradores concursales, pero es que hay gente con mucha capacidad. Yo tengo mis limitaciones y las conozco, ¿no? Y yo no podría hacerlo bien. pero sí que es verdad que yo soy de la creencia de que, hombre, que uno debe confiar en principio, ¿no? A mí, en todos estos años, solo alguna vez muy rara y muy concreta, me ha parecido que un administrador concursal no hacía las cosas bien o que no era transparente o que hacía algo que me inspiraba desconfianza. Muy pocas ocasiones, muy pocas. Se trata además de dos muy órganos pocas y muy llamativas. Y además complementarios que están precisamente en el mismo barco. Claro. El concurso, la mecánica concursal. Mi experiencia es buena. Aquí la gente se prepara y trabaja bien. Y además, el que le toca un concurso que a lo mejor le desborda un poco, pues se auxilia de otros compañeros, de otros despachos. Yo eso no le tengo miedo. Como en todo hay gente que hace las cosas extraordinariamente bien y gente pues que le cuestan más o que tiene menos experiencia y con el tiempo aprende. Y como todo, ¿no? Igual que hay jueces más listos, y más torpes, más rápidos y más lentos, ¿no? Como en todo. Ahí ya terminamos.
un par de cosas nada más. Una que hablaba, que se le quedó, era la primera de Francisco Palacio, cómo se acredita que no tiene viabilidad financiera ni de convenio. Con un informe de un experto. Bueno, puede ser con un informe de un experto o con una explicación amplia de cuál es la situación. O sea, yo cuando me llegó la primera era obvio que estaba muerta. O sea, muerta porque, claro, si tú tienes un concesionario y te han resuelto el contrato con la marca, pues mira, por mucho que tú quieras pactar con los acreedores, que vas a pactar la actividad, que ¿cuándo vas a hacer una actividad de qué? Si no tienes quien te surta de coches, ¿no? O sea, hay veces que no necesitas un informe, que es llamativo. Sin embargo, dice, bueno, vamos a ver, es que hay otro concesionario de esa misma marca que quiere comprarme, o hay dos de la misma marca que están interesados, pues hay dos que están recibiendo coches y recambios de esa misma marca. Sí, quería mi plaza. Y que de los que esa marca sí se fía, porque no tienen esas deudas que han hecho que les corte el grifo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Habrá otro supuesto en que sea una explicación más... No necesariamente va a ser necesario un informe de un experto, sino una explicación que el juez pueda entender, ¿no? Es fundamental que el juez pueda entender y no se puede presumir siempre que el juez lo entiende todo. Porque el otro día estaba celebrando yo una vista y tenía unos matemáticos explicándome unas fórmulas matemáticas complejísimas y yo no sabía cómo levantarme y decirme usted, yo las matemáticas las dejé en bachillerato, hago todo lo que puedo, he estudiado mis cursitos de contabilidad, pero de ecuaciones estoy regular. Bueno, fíjate, no se puede presumir que el juez sabe de todo, pero sí, hombre, una explicación que cualquier persona con un mínimo conocimiento de la materia puede llegar a entender, ¿no? Incluso cabría con una simple... En el propio 580, el trámite del 583, he solicitado para ver si reunía adhesiones para una propuesta anticipada de convenio. Los acreedores no me apoyan. Y lo tengo fatal. Claro, ¿no? Y solo necesito un 10% de la masa masiva, que no hacía falta nadie más para acompañarlo. Sí, sí. Y no puedo conseguir ni mi 10%, ni mi 10%. Citarlo con el concurso. Claro. Entonces, pues ya ahí hay un elemento. Y ya para terminar, Carlos Comitre, que dice que podría reiterar los 4 puntos esenciales para la viabilidad de la solicitud. Pues que no se me olvide ninguno, que los tengo por aquí. Deudor en situación de insolvencia actual o inminente, ¿no? Entonces, estamos estupendamente, no necesitamos esta figura. Descartar otra salida, que implica pues que nos vamos a liquidación. Mire usted, nos vamos a liquidación, tenemos muy pocas posibilidades ninguna de conseguir un convenio. Los bancos hemos intentado refinanciar y nos han dicho que ni hablar, que no nos dejan dinero, que no se fían de nosotros, los socios no pueden poner más dinero, etc. Se trata de una unidad productiva. Y estamos hablando de una unidad productiva de verdad. O sea, o está en funcionamiento o hay posibilidad de ponerla en funcionamiento de manera casi inmediata, ¿no? Y que se trate pues, de una unidad productiva a la cual el concurso le va a sentar mal. Es decir, que no va a mantener un mismo valor si tramitamos un concurso, sino que el concurso va a suponer una pérdida de valor. Sobre todo en ese caso. No significa que a lo mejor en otro no sea posible esta figura, pero sí que la figura encaja especialmente con aquellos supuestos en los que, mire usted, si no vendo ahora, dentro de 2 meses esto va a valer muchísimo menos. Porque si no, las cosas se pueden hacer con tranquilidad. Con tranquilidad no significa eternizarnos 4 años. O sea, nos eternizábamos 4 años cuando éramos todos unos inocentes aprendices de derecho concursal, que éramos todos en la crisis anterior, ¿no? No teníamos ni idea, teníamos infinitos incidentes concursales, la ley tenía muchas reformas por hacer, nos alargábamos muchísimo porque no sabíamos cómo iban a ser los planes de liquidación. Hoy día tenemos todo el colmillo retorcido, los incidentes concursales que hay son los justos, los planes de liquidación están pactados, negociados hasta el infinito y para que en un año se acabe sea como sea. Entonces vamos a intentar que si nos viene una crisis sea mucho más rápida la solución. Desde luego esa es nuestra intención. Lógicamente luego si entran 25 concursos en un día, pues ya la cosa se nos puede estropear un poco. Pero vamos a intentar que no. Yo desde luego creo que con las mismas personas, pero con muchas más experiencias desde todos lados, letrados de concursados, administradores concursales, jueces, vamos a conseguir mejor resultado en una eventual crisis. Luego tenemos un juez más, se va a crear un juzgado telemercantil más antes de diciembre de este año, o sea que tenemos muchos factores para que la cosa mejore. Yo tendría mi esperanza. Y luego, por supuesto, esencial
que todo este proceso implique no solo que ese administrador esté preparado y pueda hacer las cosas bien, sino que además se cumpla toda la normativa que exige el texto refundido de la ley concursal y la solicitud de concurso sea impecable y la publicación en el registro público concursal por el procurador rapidísima. Porque aquí tenemos la desgracia de la incompatibilidad del sistema informático y los juzgados no podemos publicar inmediatamente en el registro público concursal, sino que tiene que ser a través del procurador, porque nosotros estamos en la prehistoria en materia digital, desgraciadamente, que en el futuro parece ser que van a reformar a Adriano y que va a ser fenomenal la herramienta, pero a día de hoy todavía no es fenomenal. Entonces, pues, es cuestión de tiempo. Pues precisamente para terminar con esa última apreciación, que ese consejo que debemos tomar notas todos. Decía, efectivamente, el texto refundido ahora ya ha cambiado y no son los bueno, tres. se me ha olvidado el requisito, sí, que haya por lo menos un interesado en la obra. Se me ha olvidado, pero lo he dicho antes. No, lo he dicho antes, sí. Entonces, el tema de las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios. Claro, cuando el último ejercicio no ha terminado el plazo para formularlas, ya. Si se presentan las 3 ya formuladas, las de los 3 y terminados, se presenta un balance de situación, efectivamente, pero por lo menos presentamos un balance de situación. Es que vamos. Sería, digo, por lo menos para entender cumplido el requisito, sí, es decir, yo eso y hasta el 30 de marzo voy a presentar la formulación de las cuentas. Se podría, ¿no? Yo eso lo estoy dando por bueno. Hay jueces que son más estrictos en otras ciudades, pero nosotros ese balance de situación lo estamos dando, pero lo queremos. Claro. Lo queremos. Pues muchas gracias, Rocío. Y ha sido un y a todos vosotros por vuestro. Que por supuesto, esto no es. Está todo. Habrá que ver lo que dice la audiencia. Claro. Cambiaremos con el tiempo, nos adaptaremos para que funcione mejor, veremos a ver lo que dice el legislador. Que esto no son. Esto no es la Biblia, ¿eh? Esto es un ensayo y error. Perfecto. Y además lo ha dicho muy claro respecto a Anabel, lo que había comentado en último lugar. Ha dicho la magistrada que es beneficioso un letrado o un economista como experto independiente. Queda igual, que sea administrador concursal, ¿no? Yo digo que lo que yo necesito es un buen administrador concursal. No me meto en si tiene que ser economista o tiene que ser letrado. Como cualquier administrador concursal tiene que tener una formación económica y una formación legal. O sea, de nada me sirve alguien que no sabe procesar o que no sabe concursar o que no sabe resolver un contrato, y hablo desde el punto de vista legal, y de nada me sirve alguien que no sabe gestionar una empresa, ni cuando tiene que depositar unas cuentas, ni claro. O sea, es que el administrador concursal debe tener esa doble faceta, o debe estar en un despacho donde haya las dos cosas, ¿no? Claro. Economista y letrado, ¿no? Que es también otra solución perfectamente razonable, ¿no? La ley realmente, la directiva no habla de un experto independiente en el sentido del experto independiente del registro mercantil. Ese sí tiene que ser un economista, porque va a hacer otra labor muy distinta. Aquí lo que habla la ley, en la directiva, perdón, es de un administrador en materia de reestructuración que acompaña en ese proceso de reestructuración y de soluciones para la insolvencia al deudor, ¿no? Y que lo que hace es, y que es compatible con todas esas figuras que están en el reglamento de insolvencia que ya existe, ¿no? Y que estarán en la transposición de esta futura directiva, ¿no? Entonces, creo que puede ser cualquiera de los dos, porque lo que va a hacer es anticipar las funciones de un administrador concursal. Por supuesto, para esto hay todas las teorías. Los letrados entienden que deben ser los letrados, los economistas que son economistas. Yo confío plenamente en ambos cuerpos porque trabajo todos los días con ellos y conozco muchísimos letrados que saben muchísimo de empresas y muchos economistas que saben muchísimo de derecho, y mi experiencia es buena. Mientras ninguno de los dos sectores me defraude terriblemente, pues seguiré en mi confianza absoluta a todos los profesionales. Como casi siempre la mejor solución. El término medio está la virtud. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros, compañeros. Hasta la próxima, que la tenemos dentro de no mucho tiempo, con otro tema también de bastante actualidad, y que vamos a tener al letrado de la Administración de Justicia, el número 1, don José María Casasola, con nosotros. Sí. Gracias. Una persona muy sabia. Efectivamente. Hasta luego.